Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de continuar dando estas enseñanzas bíblicas de los últimos tiempos. El tema, el título principal de todo este curso es Señales del Fin. Acá estoy con mi esposa para que me ayude con las lecturas bíblicas y siempre mi compañera en el trabajo con el Señor. Un saludo, Marta. Bendiciones para todos los que nos están viendo a través de Ventana TV, tanto hermanos como amigos. Es un privilegio estar acá para ayudar a mi esposo en este programa. Bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes y dirijas a través de tu Santo Espíritu para, amado Dios, dar las palabras correctas, Señor, sujeta única y exclusivamente a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones, que no haya ningún obstáculo ni estorbo, Señor, a poder dar esta enseñanza con claridad. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la clase número 13. Ya en la clase anterior hemos estado viendo las cosas que deben de suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hemos mencionado que una de las primeras señales que muestra la palabra del Señor es la apostasía y la manifestación del hombre del pecado. Ya hemos explicado esto, hemos desglosado esto profundamente porque indudablemente estas señales son de suma importancia. La apostasía, ya lo hemos mencionado, está sucediendo. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, muchos cristianos están alejándose, enfriándose. La palabra de Dios lo dice. Y comienzan a participar con el mundo y fácilmente van a ser engañados por el enemigo y va a terminar alejándose del Señor. También la manifestación del hombre del pecado es una señal importante y hemos explicado también que alguien detiene esa manifestación hasta el momento oportuno. ¿Y quién es el que lo detiene? Revise la clase anterior, es de suma importancia. Y hoy día vamos a continuar con el segundo aspecto de las cosas que deben de suceder. El segundo es la evangelización de Israel. Y voy a pedir a mi esposa que lea la palabra del Señor en Mateo 10, verso 23. Marta. La palabra de Dios en Mateo 10, 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga
el Hijo del Hombre. Es clara la palabra del Señor en este aspecto, que va a recorrerse todas las ciudades de Israel. Y aún dice que no van a terminar y va a llegar el Señor. Pero el plan de Dios es evangelizar todo su pueblo, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que le negó por muchos años, por muchos siglos. Ese pueblo Dios lo ama. Y la promesa de Dios es salvar a todos. Indudablemente va a suceder cosas espectaculares en esos momentos. Van a aparecer los 144,000 que en el momento oportuno vamos a explicar quiénes son, y van a ayudar a alcanzar a todo el pueblo de Dios para que sean salvos. Porque la palabra dice que todos serán salvos, y creemos que lo que se manifiesta en la palabra de Dios se cumplirá. Vamos a continuar con el verso en Romanos 11, verso 11. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿has tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por la transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La palabra de Dios manifiesta que lo que sucedió en Israel, nuestro Dios lo utilizó para que sean alcanzados nosotros los gentiles. Indudablemente vivimos un periodo muy hermoso. La palabra de Dios lo llama el tiempo de gracia para los gentiles, el tiempo de gracia para nosotros, para la oportunidad que nos da Dios para reconocer a Cristo como nuestro Señor y ser salvos y ser registrados en el libro de la vida. La palabra de Dios habla mucho de ese libro, y en las profecías finales vamos a ir viendo que Dios va a tomar en cuenta ese libro, va a abrir ese libro, y si el nombre de esa persona que clama salvación no está escrito en ese libro, no será considerado. Nuestro mismo Dios va a usar palabras fuertes, la palabra de Dios lo dice, le dirá, no te conozco, no estás en el libro de Dios, nunca te has hecho una amistad conmigo, nunca ha habido una relación personal conmigo, no sé quién eres. La palabra de Dios también manifiesta cosas fuertes. Tengamos muy presentes esas cosas. Va a generarse un deseo de salvación en el pueblo de Israel a causa de ver el gozo de los gentiles salvos. La palabra lo testifica. Indudablemente, cuando vemos la alegría de una persona salva, cuando vemos la alegría de alguien que tiene a Cristo en su corazón, cuando vemos un rostro gozoso por la presencia de Dios en esa vida, indudablemente genera un celo, y esto va a suceder para que el pueblo de Dios sea salvo. Ya ha comenzado, es algo que está sucediendo ahora. Nosotros que estuvimos en el 2017 en Israel, hemos visitado una iglesia cristiana judía. Ellos se llaman una iglesia mesiánica. ¿Por qué? Porque están reconociendo los judíos al Mesías. Es una iglesia de un fervor hermosísimo. Puedo decir que ha sido contagioso estar en ese lugar, ver una alabanza tremenda, hermosa, entregada totalmente al amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Son iglesias que se están formando. Todavía son pocas, pero ya comenzó. Y lo que comienza va a continuar, porque la palabra de Dios lo dice. Va a salvarse todo el pueblo de Dios. Y esta ya es una señal, un anuncio de los últimos tiempos. Vamos a ver otra de las cosas que deben suceder, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tiene que suceder lo que Dios dice: traeré de regreso al pueblo judío a su tierra. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 16, versos 14, 15. Marta. Jeremías 16, del 14 al 15 y 15 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado,
y los volveré a la tierra, la cual di a sus padres. La palabra de Dios lo anuncia. Es muy clara la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios se va a cumplir 100% en cabalidad. Todo va a suceder, todo se va a acomodar. Creemos que ya las cosas están acomodándose. Todo lo que sucede en el mundo, especialmente en Israel, están acomodando a las profecías finales. No hay nada de casualidad. Si algo está pasando, hay alguna guerra, es por alguna razón. Nuestro Señor está acomodando algo que tiene que hacer para que sucedan las cosas finales. Indiscutiblemente, nuestro Señor tiene un plan preparado perfectamente y todo va a acontecer. Cuando la palabra de Dios dice, los traerá todos de regreso, recordemos que el Señor ya los ha sacado de muchas situaciones, de muchos lugares donde han estado. En el libro de Éxodo describe cómo Dios rescató milagrosamente al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Es impresionante lo que sucedió allá. Y fue algo espectacular. Usó a Moisés y fueron cosas fuertes, cosas muy duras que tuvo que suceder para Egipto y su pueblo. Pues en esos corazones duros Dios tiene que manifestarse con la dureza necesaria. El regreso del pueblo del cautiverio de Babilonia sería tan trascendental, tan importante, tan majestuoso que opacaría el éxodo de Egipto. Quiere decir que la Biblia misma lo menciona como algo más grande. Y es efectivamente lo que es algo que ya hemos visto, ha sucedido. Ese pueblo salió del cautiverio, salió de Babilonia, cuando Ciro, el rey persa, lo sacó de ahí. Dios usó a un rey pagano para ayudarlos y regresar a su tierra a todos. Inclusive los ayudó, no solamente en el aspecto de salir, sino financieramente y con planificaciones también, pidiendo ayuda a otras naciones. Dios hizo algo grande y lo que está escrito en la palabra, el pueblo de Dios salió del cautiverio después de 70 años. Se cumplió exactamente como la palabra de Dios lo dijo. El regreso nuevamente del pueblo de Dios, que Dios promete a los hijos de Israel, que están esparcidos por el mundo, ya está sucediendo. Esto es algo real, podemos ver diariamente, están regresando a Israel gente de todo el mundo. Pueblos que han estado escondidos, judíos que no podríamos reconocerlos por apariencia, judíos que han estado en India. Han tenido un aspecto de hindú, pero han conservado las tradiciones hebreas, han conservado todas las cosas que Dios les pidió conservar, todas aquellas fiestas religiosas las han mantenido la Torá, el libro que ellos han tenido siempre, han estado siempre cantando sus signos para nuestro Dios, han estado siempre enseñando de generación en generación a todas estos pueblos, que de tal manera que están regresando ahora y son verdaderos judíos. Han regresado con apariencia diferente, pero cuando han hecho las investigaciones son pueblos judíos, hablan el idioma, saben del Señor, saben de nuestro Dios y vienen a Israel porque es mandato divino. Nuevamente Dios permite que esto suceda porque Él los quiere a todos allá en su tierra. Gloria al Señor. Ya es algo que estamos viendo que sucede. Vamos a continuar. Otra de las señales que va a suceder y ya está sucediendo es algo que ya lo hemos visto hace poquito en un acontecimiento muy espectacular. Los medos persas, que son el pueblo de Elam, es ahora Irán. Tratarán de destruir al pueblo de Dios. La palabra de Dios lo va a testificar en Isaías 13, versos
17 y 18. Marta. La palabra de Dios dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Es impresionante la forma como lo describe la palabra del Señor. Está hablando de este pueblo de los medos. Todavía está usando los pueblos que ahora ya no es los medos, naturalmente, es ahora Irán, pero viene a ser el mismo pueblo. Está hablando que ellos son personas que van a tirar, o sea, hacer daño a niños, a jóvenes, a mujeres, a ancianos, como siempre lo han hecho. Es el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Anteriormente, en este mismo lugar, sucedió un acontecimiento espectacular, algo que está escrito en la Biblia y en detalle. Se trata de la reina Esther. Ella destruyó el plan de Amán de matar a todo el pueblo de Dios que estaba en este lugar, en este sitio de Elam, en este sitio que correspondía a todos estos lugares que hemos mencionado. Anteriormente se llamaban medos, persas, después Elam, y ahora se llama Irán, pero pertenece a la misma descendencia. Este hombre logró el permiso real para aniquilar, a matar a todo el pueblo de Dios. Vuelve a suceder en estos tiempos algo que parecía algo terrible. Ya ha sido firmado, ya ha sido aceptado, ya ha sido declarado oficialmente en decreto real, matar y destruir a todo el pueblo de Israel. Pero sucede algo espectacular. Se levanta Esther, que llega a ser reina. Indudablemente se casa con el rey Asuero, el rey persa, y sucede lo maravilloso. Esta mujer Dios lo usa para ser un instrumento para salvar a su pueblo. Y esa ley, que no pudo ser derrocada naturalmente porque ya era un decreto real, vino a través de ella otro decreto que era para defenderse contra estas personas que iban a destruirlos, a matarlos. Entonces se prepararon para enfrentarlos. Indudablemente el pueblo de Dios venció, y todas estas personas que iban a destruir, a matar el pueblo de Dios, resultaron en derrota total. El líder de todos ellos, Amán, murió en la misma horca que quería matar a Mardoqueo, tío de Esther, quien se había negado a arrodillarse ante esta persona que realmente era el hombre más importante del rey, pero pasó a ser ejecutado en esa horca. Él, así como sus seguidores y sus propios hijos, cayeron ellos en la situación contraria porque se descubrió la verdad. Y el plan de destruir al pueblo de Dios quedó destruido, y hasta hoy en día se celebra una fiesta que se celebra en el pueblo de Dios, la fiesta de Purim, como remembranza a este acontecimiento tan grande. Estos pueblos eternos enemigos de Israel vienen siempre preparándose y armándose para destruir el pueblo de Dios, destruir y acabarlo, porque lo mismo que quería hacer Amán está sucediendo en estos momentos en Irán. Recordemos que hace poco, no hace mucho tiempo, hace un mes atrás, Estados Unidos apoyó a Irán y mandó aviones bombarderos a bombardear bases nucleares donde se estaban fabricando o tratando ya de fabricarse bombas atómicas para ser usadas para destruir el pueblo de Dios. Gloria a Dios, fueron destruidas estas armas y está atrasando el plan de Irán. El corazón de ellos sigue igual, pero indudablemente esto les trae un atraso, y los planes de Dios, las cosas del Señor, tienen que ir acomodándose. Quiere decir que estos enemigos seguirán siendo enemigos del pueblo de Dios porque está en su corazón. Estos vienen desde aquellos pueblos ancestrales. Vamos a continuar, y otra de las cosas que debe de suceder
antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo es el espíritu del anticristo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4, versos 2 y 3. La palabra de Dios dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese, la palabra de Dios ya lo certifica, está ya en el mundo. El espíritu del anticristo está en acción. Aquel que niega a Jesucristo, porque lo que trata el espíritu al anticristo son dos cosas bien claras: negar a Jesucristo y ir en contra de Jesucristo. Está yendo en lo que es nuestro Señor y negar también su existencia. Pues ese espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu del anticristo traerá incremento del pecado. Habrá una maldad en el mundo más grande jamás vista en la historia de la humanidad. Va a haber hombres malos, corazones duros, corazones egoístas, corazones llenos de odio y resentimientos. Va a haber tolerancia al pecado, y esto lo estamos viendo claramente en iglesias donde se predica la palabra de lo que conviene hablar o de repente modificada para mantener una congregación muy contenta y muy unida, pero no con la palabra de Dios. Ahí está el anticristo. Lamentablemente, lo que se predica alterado o corregido de la palabra no es palabra de Dios, y viene a ser palabra que el anticristo usa para hacer daño. Es la parte donde el anticristo trabaja muy claramente, trabaja en engañar. Y estas iglesias naturalmente prometen cosas que no dice la Biblia, y hacer un evangelio con promesas diferentes a la palabra del Señor es un espíritu de anticristo que va contra Dios. Ya lo bueno comienza a aceptarse como malo y lo malo como bueno. Hay hombres que quieren hacerse mujeres y se está aceptando en todo el mundo esto que estoy diciendo. Es terrible. Ya hay muchas personas que tienen y son aceptados por los gobiernos el derecho de cambiar su sexo si es que lo desean hacer. Inclusive han estado pensando en hacerlo desde muy niños, desde muy jóvenes. Qué terrible. El espíritu del anticristo ya está en todas partes, está en acción, está trabajando porque está preparando su parte para lo que le corresponde hacer, y aún está en las iglesias. Eso es lo más doloroso, pero lamentablemente no todas las iglesias cristianas, no todas las iglesias donde se dice que se ama a Jesucristo son iglesias que aman al Señor. Vamos a continuar de otras cosas que deben de suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente punto es el incremento a la persecución a los creyentes. Y vamos a ver qué dice Mateo 24, verso 9. Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Gracias a Dios, la persecución acá en Estados Unidos y en muchos países de América no se siente como hay en muchos lugares del mundo. Aquí todavía no hay una persecución declarada, severa, una persecución como lo hay, por ejemplo, en Corea del Norte, como lo hay en China, como hay en muchos lugares de África, donde el leer la Biblia puede ser un castigo severo, o predicar la palabra de Dios podría costarle la vida. Esto no está viendo en estos lugares, aquí donde vivimos, pero en muchas partes del mundo está sucediendo. La palabra de Dios dice que la persecución va a ir en incremento, la palabra lo dice y va a suceder. Ya vemos que está sucediendo en muchos lugares. Recordemos
que nuestros hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo, aquellos que están en persecución, aquellos que están sufriendo por ser cristianos, son también nuestros hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si nos unimos, si oramos por ellos, el cuerpo naturalmente se une en la oración. Y donde nos unimos a ese sufrimiento porque sufre el cuerpo de Cristo, también hay un consuelo para ese dolor del cuerpo de Cristo. Todos debemos estar unidos porque a las finales todos somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver qué dice Juan 15:20. Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La palabra de Dios es muy clara. Aquí mencionas que vamos a ser perseguidos. Indudablemente hay mucha burla también hacia muchos cristianos por ser cristianos. Hay mucha gente que cuando le hablamos las cosas del Señor lo toman en una forma muy sarcástica, muy burlesca, y eso es una forma también de mofarse y perseguir a un cristiano. Está sucediendo. Hay mucha ya persecución emocional, podría decir. Algunos no podríamos participar en algunas cosas de otros porque nos consideran como somos separados de ellos, separados del mundo. Sí lo somos realmente. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya ha comenzado una persecución, la palabra de Dios lo dice, y va a incrementarse. Ya comenzó, lo cual es señal de que los últimos tiempos están al frente. Vamos a continuar en el siguiente punto, que es el aumento de la inestabilidad y la inflación y el endeudamiento. Vamos a ver en Mateo 6, 31 al 33. Marta. La palabra de Dios dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios nos advierte en esto. Van a haber tiempos difíciles. La vida se va a poner muy difícil en los últimos tiempos. Se va a poner muy cara. Va a haber un incremento de la inflación. Todo va a costar más. No es que haya lugares donde podíamos ir a ponernos cómodos y vamos a disfrutar de una vida más confortable. No, el encarecimiento, habla la palabra de Dios, va a ser a nivel mundial. Muchos van a tener 2 trabajos o más para poder cumplir con todas sus necesidades financieras. La palabra dice que van a correr de acá para allá, van a estar agitados, corriendo para poder vivir la vida que ellos quieren tener el confort del dinero y el confort de las cosas competitivas de este mundo. Pero lamentablemente ellos van a tener muy poco tiempo para Dios. La palabra de Dios dice: un denario va a ser solamente para 2 medidas de pan, una forma bíblica que la palabra de Dios nos dice que la vida va a ser muy cara. Preparémonos. La mejor forma de prepararnos es estar en plena comunión con nuestro Dios. Mantener nuestra vida de oración, mantener nuestra vida en esa conexión divina, donde el Espíritu Santo nos va a guiar y dirigir en los caminos del Señor y en la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que vivir esa vida porque no hay otra alternativa para el Hijo de Dios, sino el enemigo va a usar su debilidad. Preparémonos porque estos tiempos van a ser difíciles, pero el que está agarrado del Señor va a pasar estos momentos difíciles en una forma diferente. Unido al Señor, todo va a ser posible y todo se va a superar. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV.
Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.